Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a exponer sobre los temas de bioestadística, que son estadísticas vitales. Mi grupo está conformado por Luis Pineda y mi persona, que es Lady Chimuelo. Somos del periodo 57 del grupo número 576. Los nacidos vivos. La definición de nacidos vivos es la reproducción humana. Un nacimiento vivo ocurre cuando un feto, cualquiera que sea su edad gestacional, sale del cuerpo materno y posteriormente muestra un signo de vida, como movimiento voluntario, latidos del corazón o pulsación del cordón umbilical, por un tiempo breve que independientemente de si el cordón umbilical o la placenta están intactos. Esta definición de término nacido vivo fue creada en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 1950 y se utiliza principalmente para fines de salud pública y estadísticas en el parto y vigilancia por cesárea. Y si el recién nacido en las últimas instancias vital no es relevante para esta definición estadística. Sin embargo, el término nacido vivo está usado común mucho antes de 1950. En los Estados Unidos, el término nacido vivo está definido por la ley federal. En los Estados Unidos, el nacimiento vivo registrado como y certificado de nacimiento vivo estándar en los estados, también como conocido como certificado de nacimiento, registro 395 en nacidos vivos en 2016. Algunas mujeres han optado por publicar videos en línea de los nacimientos vivos de sus bebés. Hay un informe del caso de una mujer que tuvo un parto vivo derivado de un embrión congelado obtenido antes de que la mujer comenzara el tratamiento contra el cáncer. Esta sería mi definición sobre nacidos vivos. En la definición de defunción es la desaparición definitiva de todo signo vital que cualquier momento posterior al nacimiento de un nacido vivo. Por lo tanto, se incluyen los nacidos vivos que fallecen antes de las 24 horas y aparecen inscritos como un aborto y no como una defunción. A efectos estadísticos, esta persona se considera primero como nacido vivo y luego como defunción. En latín encontramos claramente el origen etimológico, el término defunción que ahora nos ocupa, en concreto derivado a defuncio, que es el fruto de la suma de los componentes, el prefijo de y la palabra función. El concepto de función también es el fallecimiento de un individuo, de acuerdo a la Real Academia Española. Antiguamente el término también se emplea como sinónimo de exequias, de los rituales funerarios, pero dicha aceptación quedó excluida. Hablar de este término es lo mismo que aludir a la muerte, el descenso o el fallecimiento de una persona. El uso de otro concepto suele vincularse al contexto. En el caso de defunción se emplea un ámbito formal o técnico. El siguiente término es muerte fetal. La muerte ocurrida, la definición es la muerte ocurrida como anterioridad o la expulsión o la extracción completa del cuerpo de la madre de un producto de concepción. Cualquiera que haya sido la duración del embarazo, la defunción señala por lo hecho de que después de la separación del feto no respira ni muestra ningún otro signo de vida, como el latido del corazón o la pulsación del cordón umbilical, el movimiento efectivo de los músculos voluntarios. La muerte fetal, a su vez, es la clasificación como la tardía o el término. La muerte fetal temprana ocurre entre 20 y 27 semanas completas del embarazo. La muerte fetal tardía ocurre entre 28 y 36 semanas completas del embarazo. Y la muerte fetal a término ocurre a partir de las 37 semanas completas del embarazo. Vamos con el también definición del método de registros de mortalidad. Esto es lo conocido sobre el tema. El registro de mortalidad es una fuente importante de información para identificar las necesidades sanitarias. Existen dificultades para disponer de un buen registro de mortalidad de la población
adscripta de los centros de salud. ¿Qué aporta este estudio? Es un ejemplo de aplicación de un proceso que mejora la calidad de un centro de salud. La implantación sistemática de una hoja de epicrisis del fallecimiento supone que una mejora del registro de mortalidad del centro. La tasa de mortalidad infantil. Se puede decir que esto quiere decir lo que mide la intensidad de la mortalidad durante el primer año de vida. Se calcula siendo el consciente entre el número de muertes de menores de un año a un periodo en el total de nacidos vivos en el mismo periodo por 1000. La fuente estimamos que el proyecto de 2017 para los países no contemplan este registro de fuentes. También la meta para los 2000 de disminuir una tercera parte de las tasas de mortalidad de niños menores a un año respecto a los valores de 1990 hasta las defunciones de 1000 nacidos vivos, si ellos representan una tasa de mortalidad menor. Hasta la actualidad deberían ser debajo de los 50 por 1000 nacidos vivos, y para el año 2015 la tasa debería estar 2025 la tasa debería estar debajo de los 35.000 nacidos vivos. Mortalidad fetal. El nacimiento sin vida o muerte fetal es una muerte o periodo de un bebé antes de o durante de un parto. Tanto el aborto espontáneo como la muerte fetal describen la pérdida de un embarazo por fin en función en cuanto sucede esta pérdida. En Estados Unidos, el aborto espontáneo generalmente se define como una pérdida de un bebé antes de los 20 semanas de embarazo, y la muerte fetal o pérdida de un bebé después de las 20 semanas de embarazo. La muerte fetal a su vez se clasifica como una temprana o tardía o término. Bueno, como ya habíamos explicado, hay 3 tipos de muerte fetal: la muerte fetal temprana, la muerte fetal tardía y la muerte fetal a término. Y la definición de estas es la definición de mortalidad perinatal. La definición es la proporción de una defunciones perinatales en total de nacimientos. Las defunciones perinatales normalmente incluyen la defunción de fetos de 28 semanas o más gestaciones, también conocidas como mortinato o óbito fetal. Las defunciones de nacidos vivos dentro de los 7 días de vida. El total de nacidos vivos incluye la defunción de fetales de 28 semanas de gestación más de un número de nacidos vivos, o sea, todos los nacidos después de 28 semanas de gestación. La OMS recomienda el uso de un límite de 22 semanas o 500 gramos. Estos límites deben utilizarse a medida de lo posible. Una tasa de mortalidad perinatal que incluye defunciones fetales 22 semanas o mayor, a una tasa de mortalidad perinatal que usa como límite de 28 semanas. ¿Qué mide la mortalidad perinatal? La mortalidad perinatal es un indicador de impacto importante que puede ser usado a nivel nacional o global, a nivel local o poblacional. Es suficientemente grande, refleja directamente la atención perinatal, intraparto o neonatal, o por lo tanto sirve como una demarcador de calidad de servicio de salud materno-infantil. También refleja la salud materna, la condición de la nutrición materna y el entorno en el que vive la madre. Las tasas decrecientes a través del tiempo son deseables. Las tasas crecientes pueden reflejar un verdadero teoría de la calidad del servicio, de acceso a los servicios. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las mejoras en el conteo o registro de funciones fetales también puede producir un aumento de la aparente en la tasa. Eso es todo en cuanto a las definiciones de mortalidad perinatal, mortalidad fetal, mortalidad infantil, registro de mortalidad, muerte fetal. También dimos lo que significa defunción y el significado de nacidos vivos. Esto en cuanto a las estadísticas vitales. Y en la siguiente parte vamos a dar ejemplos de estas definiciones.
Doctor, muy buenas tardes. Soy estudiante de la Facultad de Enfermería. A continuación voy a dar una explicación sobre las estadísticas vitales y las tasas. Nuestro grupo consta de 2 personas, Lady Pamela Chiguano y mi persona. A continuación voy a dar unas breves definiciones. Método de registro de mortalidad. La estadística de defunción registrada tiene como objetivo generar y difundir la información sobre el fenómeno de la mortalidad en el país, que permite conocer y comparar el volumen, tendencia y características de la mortalidad en los diferentes ámbitos geográficos del país, conformando un insumo para el análisis y las evaluaciones de acciones dirigidas y a la elaboración de programas de salud pública. Todas estas definiciones que voy a dar a conocer están basadas sobre el país, sobre el Ecuador, y ya, continuamos. Método de registro de mortalidad. Más allá del resultado que arroje un porcentaje, es importante la información que nos ofrece la comparación de las tasas de mortalidad de una zona con el resto, así como cómo diferenciar si se produce con sexo, edad de sus habitantes u otro tipo de condiciones. Para calcular las tasas de mortalidad tenemos que dividir el número de muertes en un periodo entre la población mediana y dicho periodo y multiplicar el resultado por 1000. Para calcular la tasa de mortalidad tenemos la siguiente fórmula, que no es más que n de funciones sobre la población mediana y toca multiplicar por 1000. A lo largo de la estadística hay diferentes fórmulas. Aquí encontré una que me pareció la más factible y ya. La tasa y definiciones de mortalidad infantil. La definición sería: la mortalidad infantil es el número de muertes de niños y niñas ocurridos durante el primer año de vida. Por cada 1000 nacidos estimamos una área de periodo determinado. Aquí está la fórmula, que sería T, donde sería la tasa de mortalidad por 1000 nacidos vivos, la D, que sería igual a la defunción de niños y niñas menores de 1 año, y la E sería estimación de nacimientos. Tasas y definiciones de mortalidad infantil. Hay otras definiciones sobre este tema, que serían defunción, que sería desaparición total y permanencia de todos los signos de vida en un momento cualquier posterior al nacimiento. Nacido vivo, expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independiente y duración del embarazo. Producto de concepción, después de dicha separación, de cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, movimiento efectivo de los músculos, contracciones voluntarias. Cada producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como un nacido vivo. La metodología de cálculo, como para poder explicar la fórmula anterior, que sería: para calcular de este indicador se utilizará 2 fuentes de información: la defunción general, de estadísticas vitales, y la estimación de nacimientos. El número se obtendrá a partir de identificar y cuantificar las muertes de niños y niñas menores de 1 año de vida. El registro estadístico vital se denomina y se precisa de la estimación de los nacimientos, promoviendo el censo de la población y vivienda, finalmente conociendo y multiplicando por 1000. Como último tema tendríamos la mortalidad fetal. Como últimos temas, porque son definiciones: la pérdida de un bebé debido a que nació sin vida, eso significaría muerte fetal. A continuación voy a dar un poco más de información sobre esta definición. La muerte fetal o pérdida de un bebé antes o durante el parto, tanto el aborto espontáneo como la muerte fetal, describe la pérdida de un embarazo, pero diferente en función de cuándo sucede esta pérdida. La muerte fetal, a su vez, se clasifica como temprana, tardía o término. La muerte fetal temprana ocurre entre los 20 y 27 semanas completas del embarazo. La muerte fetal tardía ocurre entre las 28 y 36 semanas completas del embarazo. La muerte fetal a término ocurre a partir de las 37 semanas de embarazo. Mortalidad perinatal por causa de mortalidad específica de letalidad. La definición es la proporción de defunciones perinatales en total de nacimientos. La defunción perinatales normalmente incluye la defunción de fetos de 28 o más gestaciones, también conocidas como mortina o óbito fetal.
y defunción de nacidos vivos dentro de los primeros 7 días. La OMS recomienda el uso del límite de 22 semanas o 500 gramos base y definición. Estos límites deben utilizarse en medida de las posibles. Una tasa de mortalidad perinatal que incluye defunción fetal de 22 semanas o más es mayor que una tasa de mortalidad perinatal que usa como límite de 28 semanas. La mortalidad prenatal es un indicador de impacto importante que puede ser usado a nivel nacional y global y a nivel social. Si la población es suficientemente grande, refleja directamente la atención prenatal, interparto y neonatal, y por lo tanto sirve como demarcador de la calidad del servicio de salud materno-infantil. Aquí está otra fórmula para poder calcular la mortalidad perinatal, que sería el número de defunciones perinatales sobre el número total de nacimientos multiplicados por 1000, como la anterior forma. Y eso sería toda mi exposición. A continuación mi compañera va a dar a conocer otras definiciones sobre los temas.